contemplado en el plan, si no se hacen todo ese tipo de actuaciones, al final el plan acaba muriendo. Al final es un plan que se quedará en un cajón y bueno, pues todo nuestro esfuerzo a la hora de definir la estrategia no habrá valido para nada. Otro de los aspectos que vimos que destacaban era el tema de liderazgo. Voy a pasarme del tiempo. A ver. Yo creo que principalmente para que una de las razones para que la planificación estratégica se lleve a cabo es que efectivamente tiene que haber un liderazgo por la alta dirección y un liderazgo después a cada uno de los niveles en la empresa para que eso se ejecute. Los líderes lógicamente deben desarrollar, ejecutar esa planificación, deben de identificar oportunidades comerciales dentro de la empresa, deben buscar la colaboración entre los distintos departamentos. Y lógicamente los líderes también deben siempre transmitir una visión optimista, lógicamente realista también, pero optimista bueno, pues al resto de la organización, ¿no? El principal problema que puede haber es que bueno, se habla mucho siempre del papel de liderazgo, pero al final nadie asume ese papel y no se hace nada. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué aspectos son los que debe considerarse en el tema del liderazgo que hemos ido viendo cada una de esas cajas? Bueno, pues principalmente que el líder sea una persona que sea capaz de entender esos cambios, que lidere esos cambios, que además tenga capacidad para poder gestionar equipos y llevarlos a cabo, y que tenga también inteligencia emocional desde el punto de vista que también no solamente tenga capacidad técnica, sino más debe ser una persona que debe reunir una serie de características para motivar. Tiene que ser una persona, el líder, y no estoy hablando de un solo líder, ahora veremos que tiene que existir, yo creo, liderazgo en todos los niveles de la empresa, pero debe ser siempre una persona que sea con una mentalidad abierta al cambio y que además dispuesta a recibir lógicamente también asesoramiento y consejo, ¿no? Y también tiene que tener una voluntad y disposición al cambio, es decir, lógicamente la resistencia no puede partir del líder porque entonces si no ya el proceso fracasaría desde el primer momento. Debe tener un compromiso y una implicación importante con el cambio y un liderazgo en ese cambio, ¿no? Es una persona que al final, bueno, pues tiene que tomar decisiones, ya sea para cerrar proyectos que no son rentables, para abrir otros proyectos que sean innovadores, para simplificar tareas, para siempre transmitir ese compromiso y esa necesidad del cambio al resto de la organización y sobre todo simplificar al final las formas de trabajo. Como decía, el liderazgo no estáis pensando solamente en liderazgo, bueno, tiene que ser el director general o tiene que ser el director de cada área, ¿no? El liderazgo entendemos que se debe suceder a todos los niveles, sobre todo cuando ahora cada vez más se trabaja por equipos, ¿no? Lógicamente, para eso hay que eliminar pues ciertas barreras estructurales, ¿no? Podemos estar hablando que se conforme en la empresa un grupo de trabajo para liderar, no sé, el desarrollo de un producto, pues lógicamente ahí ese grupo de trabajo habrá implicado gente de distintos departamentos, no tiene que responder a una estructura organizativa y ese grupo debe tener un líder, ¿no? Esto va a producir, este liderazgo a todos los niveles, va a producir desde nuestro punto de vista determinados beneficios, va a haber asunción de responsabilidades a todos los niveles, va a haber una motivación adicional para el esfuerzo, se va a potenciar la innovación. Se van a producir nuevas iniciativas y sobre todo aumentar la capacidad resolutiva. Desde el punto de vista de que tengamos ya líderes a lo largo de los distintos niveles de la organización, eso va a lograr que haya una mayor implicación y se tomen decisiones y aumente la capacidad resolutiva de la empresa, ¿no? En cuanto a las habilidades cognitivas o lo que puede ser la capacidad técnica del líder, lógicamente tiene que ser una persona que siempre reconsidere, bueno, siempre se cuestione, reflexione de lo que se hace y cómo se hace, ¿no? Creo que eso es una constante que debemos tener siempre a lo largo de la vida o actividad de una empresa, ¿no? Siempre cuestionarse cómo se están haciendo las cosas y si esas cosas se pueden hacer mejor, se pueden hacer de manera más sencilla, de manera más eficiente. Además, estos líderes deben ser personas, lógicamente, que entiendan bien la estrategia, que asuman la estrategia y que siempre apliquen fórmulas para ver cómo se va desarrollando la estrategia y si se están produciendo los resultados que se están esperando, ¿no? Además, hay un aspecto muy importante dentro del líder, y ahora haremos un resumen de todos esos aspectos, que es la parte, digamos, más motivacional, ¿no? La inteligencia emocional. En definitiva, sí es verdad que tienen que, aparte de tener una capacidad, deben ser gente que motiva a sus equipos,
que logre que esos cambios se lleven a cabo. Y además debe ser una persona que lógicamente tenga una gran faceta en el aspecto de comunicación. En definitiva, al final el líder no solamente debe tener capacidad técnica, sino también debe ser una palanca, un elemento que motive al equipo de trabajo. En resumen, al final, si tuviésemos que más o menos describir cuáles son los aspectos que debe de cumplir un líder, pues hablaríamos de una persona que esté preparada, como os he comentado, siempre una persona que se mantenga al día, que estudie, que analice siempre constantemente, que se esté formando, lógicamente que sea humilde, y eso es importante, sobre todo también para el anterior, ¿no? Es una persona, primero, ser consciente de sus propias limitaciones, asumir también lógicamente errores cuando los tenga que asumir, y eso también va a generar mucho equipo en la organización. Una persona prudente, no es una persona lógicamente que hipoteque el futuro de la empresa. Una persona respetada no solamente en la empresa, sino también en el sector por los propios competidores. Una persona motivadora, esos son los aspectos que estamos hablando ahora, eso es crítico. O sea, si consideráis que una persona puede ser líder, pero por su capacidad técnica exclusivamente, ahí, pero después una persona que no transmite, que no motiva, que no hace equipo, pues lógicamente yo creo que ahí vamos a fracasar. Y por último, que sea un visionario, es una persona que no tenga miedo a tomar decisiones valientes, que no tenga miedo a innovar. En lo que hablábamos antes de cuestionarse el cómo se están haciendo las cosas para poder mejorarlas, tiene que ser una persona que tenga iniciativa. Ejemplos de líderes, bueno, para aquellos que sean del Madrid, lo siento, yo es que soy del Barça, por eso me he permitido poner este ejemplo, pero no porque sea del Barça, ni por todos los títulos que ha ganado, sino porque yo creo que Guardiola, a lo largo de estos 2 años, sí que es una persona que, y lo sabéis porque bueno, se ha hablado que siempre trabaja muchísimo la motivación con el equipo, es una persona que tiene la costumbre de poner siempre un vídeo antes de las finales, donde más o menos trata de motivar al equipo, o sea, le da mucha importancia a ese tema. Es una persona muy respetada, es una persona que ha sido elegido el mejor entrenador por los propios entrenadores de la Liga Española. Es una persona, yo creo, bastante humilde, es una persona que además prepara muchísimo los partidos. Veíamos antes de la capacitación o de la preparación, es una persona que da mucha importancia también al aspecto técnico, ¿no? Yo creo que esas son algunas de las cuestiones que veíamos antes. Y lógicamente, yo creo que el mejor ejemplo en cuanto a la visión, ser un visionario, es Steve Jobs, ¿no? Yo creo que es una persona que siempre va un paso por delante. Además es una persona que lanza productos que después son imitados por la competencia. Es una persona que bueno, ha sido elegido incluso por la Harvard Business Review el año pasado como el mejor gestor, y además es una persona que ha aumentado 150.000 millones de dólares las acciones, la cotización de las acciones de Apple en 12 años. Con lo cual podéis imaginar, y todo eso lógicamente por esa visión, por esa yo creo que su estrategia pasa por eso, por siempre estar un paso por delante, ¿no? Bueno, en cuanto al talento, deciros que ahora mismo en una encuesta que lanzó también Deloitte a 531 directivos a finales del 2007, se preguntaba dentro de la gestión de personas cuáles eran los temas más críticos, ¿no? Que consideraban. Y el 76% de los directivos y el 71% en el caso de los directivos de recursos humanos hablaban de la gestión del talento. Y podéis ver que incluso el primer aspecto crítico que consideraban en la gestión de personas era el desarrollo del liderazgo, que es lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? En el tema del talento, es importante considerar, antes de que hablemos de talento, es importante considerar que no es el talento igual una persona de lo que llamamos los baby boomers, por ejemplo, que eran las personas nacidas en el 46 y 64, que las personas lo llaman la generación Y, que son los jóvenes de ahora, ¿no? Tienen diferentes perfiles y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de gestionar a las personas y gestionar el talento, ¿no? Por ejemplo, los baby boomers, los nacidos en el 46 y 64, bueno, son gente que son más competitivas, más orientados al éxito. Se sienten cómodos con la tecnología, a diferencia de los veteranos, que son las personas que nacieron en el 25 y el 45, cuando lógicamente, por la edad que tienen, en el momento que en su momento no había un desarrollo tecnológico como el que había ahora. Pero si os dais cuenta, mientras son competitivos los baby boomers, en la generación Y
no son, y eso lo vivo yo también en la empresa, ahora hace la selección de personal, no son gente tan competitiva, no son tan competitivos como eran en esa generación, son gente más idealista, que quieren buscar un sitio, un trabajo donde, bueno, pues se sientan cómodos, donde también se diviertan, si tienen otro perfil, además, bueno, lógicamente un perfil puramente tecnológico, además una forma de relacionarse a través de las redes sociales, bueno, porque las otras generaciones no están acostumbradas. Con lo cual ahí las implicaciones dentro de cada generación es importante considerarlas, ¿no? De hecho, nosotros en Deloitte tenemos la sensación, antes hacíamos, como anécdota, antes hacíamos selección de personal y anunciábamos que íbamos a hacer una selección de personal, no sé qué, y llenábamos un auditorio 2 veces. Ahora, ni llenamos el auditorio 2 veces, no se llena una sola vez y encima tenemos que sortear una PlayStation al final de la jornada para que vengan. Y es así, o sea, poco más tienes que venderles también la empresa. O sea que antes llenabas aulas y todo el mundo estaba dispuesto, aunque sea a entrar como becario. ¿Pero qué se entiende por talento? Pues al final es una triple dimensión. No solamente es la capacidad y el potencial que tenga esa persona, sino también es la motivación y los intereses que tenga, y también hay que considerar el puesto rol. Considerar el puesto rol nos referimos a que el talento también va a venir una persona porque pueda aspirar a puestos mayores que le exijan cada vez más, ¿no? De hecho, el talento no se puede entender como un concepto absoluto, es decir, una persona se tiene que entender el talento que puede tener para desarrollar aspectos o funciones que cada vez sean más exigentes, ¿no? Lógicamente también forma parte del talento hoy en día el que sea una persona versátil, o sea, una persona que la puedas tener en distintos puestos. Hoy en día que cambian tanto las cosas, pues es importante que sea una persona flexible, que pueda desempeñar diferentes funciones. Y después, lógicamente, para poder aumentar ese talento, para poder retener ese talento, es importante que las empresas también alineen, digamos, las oportunidades que ofrecen en la empresa, ese plan de carrera de empresa, que lo alineen con ese aspecto del talento que veíamos de motivaciones e intereses, ¿no? Con lo que es la propia motivación o interés de esa persona. Pero entendemos que no solamente es importante evaluar ese talento de las personas que tenemos en la empresa, porque al final los recursos humanos es, yo creo, el principal activo de una empresa, sino también identificar los puestos críticos. Es decir, si una persona puede tener talento y no estar en un puesto crítico, pero otra persona puede tener talento y sí estar en un puesto crítico para la empresa. Y entender por puesto crítico porque sea un puesto donde tenga muchísimo valor para la empresa, dentro de la cadena de valor de la empresa, tenga desarrolle una actividad muy importante, ¿no? En cuanto a la rentabilidad de la empresa. Lógicamente eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eso es lo que llamaríamos el talento crítico. O sea, pues esa persona va a tener desde el punto de vista del talento va a ser más importante porque está desempeñando una actividad muy importante en la empresa. Y en cuanto a la gestión del talento, hay un modelo tradicional y un modelo, yo creo que más actual, ¿no? El modelo tradicional era el de contratar, básicamente, contratar lo que necesitábamos de talento en ese momento y después ya retener, pues ya sea básicamente a bases de niveles salariales, ¿no? Esto tiene un problema, este modelo, y es que lógicamente, como veis abajo, es 50 veces más costoso adquirir que desarrollar. Es decir, se está prestando menos. En ese modelo tradicional no se prestaba tanto, no se focalizaba tanto en el desarrollo, en tratar de contratar gente en los primeros años y desarrollar su carrera a lo largo de los años en la empresa con un plan de carrera y lógicamente generar ese talento dentro de la empresa, sino antes lo que se hacía era comprar el talento fuera, ¿no? Eso lógicamente es mucho más costoso, y los modelos actuales, o el modelo que nosotros tenemos al menos o promulgamos desde Deloitte, son modelos donde ya el peso no está en adquirir, en hacer grandes fichajes, sino en todo caso desarrollar ese talento dentro de la empresa, ¿no? Porque además no solamente desarrollas el talento, sino además logras también fidelizar más, van a ser empleados que entienden mejor la cultura de la organización y además van a ser más fieles en la empresa, y además, como veíamos antes, incluso va a ser menos costoso. Hombre, lógicamente esto requiere más tiempo, ¿no? Y requiere un esfuerzo por parte de recursos humanos, de dirección de recursos humanos, de tener un plan de carrera. Y cuando hablamos siempre hablamos de atracción y retención, pues bueno, esta es la receta, o una de las recetas que se comenta para retener ese talento, ¿no? Y más ahora en el momento de crisis, donde, bueno, pues sí que es verdad que la gente puede aprovechar la recesión, prestar menos atención al tema de la retención, y lo que puede suceder es que a medida que vamos saliendo de la crisis pasen a la competencia. Lógicamente,
credibilidad, lo que hablamos antes de la comunicación, yo creo que es importante la comunicación en todos los aspectos, comunicar el plan estratégico, comunicar que hay un plan, hay un camino, hay un futuro, el respeto, equilibrar la vida personal y familiar, la vida laboral y familiar, el trato justo en el sentido de que sea igualdad de oportunidades para todos, que no haya favoritismo, el que se sientan orgullosos por pertenecer a esa empresa, que haya cultura de empresa, y al final que lo que comentábamos sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Que sea divertido trabajar donde están, que haya un buen ambiente, ¿no? En otra encuesta que hicimos a 355 ejecutivos a lo largo de todo el mundo, se estaba viendo que había una gran preocupación, que más de la mitad de los ejecutivos encuestados ya planteaban una preocupación con el aspecto de que pudiesen perder ese talento, esas personas claves, y que pudiera pasar a la competencia. En el sentido de que ahora, en época de crisis, se presta menos atención a lo que es la retención, porque bueno, se entiende que hay menos oportunidades, lógicamente, para moverse, y entonces, bueno, pues se presta menos atención a eso, pero sí es verdad que a medida que las empresas vayan mejorando, pues sí que tienen miedo a que esas personas claves puedan irse a la competencia. Y ya sí es verdad que en el 2010 se están empezando a plantear ya actuaciones para retener ese talento, ¿no? Y no caer en la estrategia de, bueno, como estamos en recesión, no va a haber problema. Bueno, en cuanto a la innovación, que también se ha hecho una introducción importante, yo creo, en el tema de la innovación, y yo creo que es uno de los aspectos claves. Pues lógicamente aquí volvemos a lo de siempre, ¿no? Los ciclos se están acortando, todo está sucediendo cada vez más rápido, la competencia cada vez desarrolla más productos de manera más rápida, todo sucede más rápido. Todo ese ciclo que hablamos de innovación, explotación, innovación es un ciclo muy corto, y eso requiere que las empresas estén en constante innovación, que tengan que buscar valores o aspectos diferenciales en sus servicios, pero más aspectos diferenciales que ahora con el riesgo que a la mañana ya no sean diferenciales. Eso obliga a que dentro de la estrategia de actuación de una empresa exista un proceso que sea el de la innovación, y que ahora veremos uno de los modelos. Pero me parece importante también delimitar la dimensión de la innovación, que también se ha hablado. No estamos hablando al final de una innovación exclusivamente en la parte de productos y servicios, en los productos que desarrolláis, en los servicios que prestáis. La innovación es en su sentido más amplio. Innovación en los procesos, si los procesos que estoy ejecutando son eficientes o no son eficientes, si sería necesario simplificarlos, si puedo eliminar procesos. Innovación en las personas y organización, en el sentido de que la estructura organizativa que tengo igual no es la más idónea, es una estructura organizativa muy pesada, debo de igual fusionar departamentos, planteármelo de otra manera. Y la innovación en el modelo de relación, de cómo me relaciono con mis proveedores, con mis competidores, ¿no? Es decir, la innovación tiene que abarcar todos los aspectos de la empresa. Y el modelo, o el modelo que se establezca de innovación dentro de una empresa, pues al final tiene que ser un modelo sistemático que alinee con los objetivos de la empresa. Es decir, debe haber un modelo donde se plantee muy bien cuáles son los objetivos de la empresa para saber en qué tengo que innovar. Si no tengo claros los objetivos, por eso hablamos de que el punto de partida siempre es la planificación estratégica. Si no tengo claro hacia dónde quiero ir, tampoco voy a tener muy claro sobre qué quiero innovar, ¿no? Un modelo que fomente la participación a todos los niveles en la empresa y que además sea continuo. Un modelo que involucre no solamente las experiencias dentro de la empresa de las personas que trabajan, sino, como hablamos antes, de uno de los aspectos que no hemos hablado hoy como enfoque del cliente, sino también, oye, algunas le hemos preguntado a los clientes qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, o qué les gustaría, cómo tendría que ser ese servicio. Ellos seguramente son los que mejor nos pueden decir en qué aspectos tenemos que innovar. Definir una columna vertebral que coordine, que comparta, básicamente tener determinados elementos, determinadas personas que hagan que ese proceso sea coordinado. Y lógicamente después, pues bueno, facilitar todos los canales para que la gente participe, ¿no? Un modelo de innovación, como el que aquí os propongo, parte bueno, donde veis aquí el lanzamiento del proyecto, hay un paso previo que no he puesto, que seguramente se debería de compartir con la empresa cuáles son los objetivos, con todos los niveles, con todos los empleados, cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa y cuáles son los retos, ¿no? Entonces, en base a esos retos, lo que se habría de abrir un canal, como podría ser por ejemplo a través de un email, a través de un portal de innovación dentro de la empresa, donde los empleados establezcan cuáles son las
bueno, las posibles respuestas a esos retos, ¿no? Posibles proyectos innovadores ante esos retos. De esta manera, una vez tengamos todos esos retos, habría un comité de innovación que podría seleccionar cuáles son las respuestas o cuáles son los proyectos innovadores que se han planteado, aquellos que entendamos que puedan tener mayor rentabilidad o que realmente pueden tener, que se pueden ejecutar. Se organizarían grupos se organizarían esos proyectos, esas ideas innovadoras más rentables, se organizaría un grupo interno de trabajo donde además estuviese el responsable de la idea con otra gente de otros departamentos, y ahí definiríamos lo que llamamos la agenda de innovación, que es la base de este modelo de innovación. En la agenda de innovación vamos a tener los proyectos o esas ideas que se han seleccionado con sus correspondientes grupos de trabajo. Se planificarían las acciones, se asignarían presupuestos y recursos a cada una de esas ideas, a cada uno de esos grupos de trabajo, y ya se ejecutaría la agenda. Ahí podría haber dos tipos de proyectos: proyectos innovadores de capacitación, es decir, que afectan a mi modelo de procesos o a mi modelo organizativo, o proyectos innovadores que afectan a los productos y servicios que desarrolla la empresa. Después habría que, una vez desarrollados esos proyectos, desarrollar un prototipo, testarlo, ver en el mercado qué resultados se han obtenido, y en función de los resultados, pues ya ver si ese prototipo se convierte en un producto, en un servicio, o en un cambio organizativo o un cambio en los procesos. Sería un poco un modelo sistemático. Es necesario al final, para el tema de innovación, lo mismo que la planificación, tienes que tener un modelo, tienes que tener al final mecanismos que potencien y que fomenten continuamente el modelo de innovación. Me voy a ir un poco rápido porque ya me quedan 4 o 5 minutos. Otra vez el ejemplo de Apple, o sea, siempre un paso por delante. Habéis visto el caso del iPhone. Hasta que salió el iPhone, las pantallas táctiles no existían en el mundo de los móviles. Ha sido sacar el iPhone, y posteriormente toda la competencia ha tenido que cambiar totalmente su estrategia, ha tenido que cambiar totalmente la concepción que tenían de los móviles de desarrollar las pantallas táctiles. Pues ahora va a pasar algo parecido también con el iPad. Ya han lanzado el iPad y ya hay muchas marcas competidoras trabajando en dispositivos similares, ¿no? Cuando teníamos las experiencias de los tablets PC y todo eso que se abandonó, bueno, pues ahora parece que vuelve otra vez a relanzarse. Bueno, en cuanto a la optimización de costes, la rentabilidad, que era otro de los aspectos claves que también nombraban, ahí bueno, quería poner esta cita porque aquí hay una tentación en dos sentidos. Ni podemos tener la tentación de derrochar continuamente, y ahora lógicamente en este modelo de restricción esa tentación ya es que ni se puede dar, o la tentación de que entremos en una espiral de reducir costes por reducir. Venga, como vemos que la cosa, como los ingresos, la fuente de ingresos se va reduciendo, pues bueno, pues ataco a los costes. Y de hecho aquí a nosotros no nos gusta hablar de reducción de costes, nos gusta hablar de proyectos de optimización de costes, porque al final no se trata de que dejéis que reduzcáis costes de manera que incluso hay servicios o actividad que no podéis desarrollar. Se trata de que esas actividades las podéis seguir desarrollando, pero de la manera más eficiente y con los menores costes posibles. ¿Cómo se puede producir esa optimización de costes? Ya sea en base al coste unitario, es decir, en base al coste que estáis pagando por los bienes y servicios, es decir, porque bueno, pues el coste se puede reducir, o por el consumo excesivo, es decir, o atacamos por los costes o atacamos por el consumo de recursos, en la medida que puede ser que estemos pagando mucho por un servicio o porque está mal dimensionado ese servicio, y después también un sobrecoste porque estamos desarrollando actividades de poco valor añadido o valor cero y que nos conlleva un coste. Aquí tenemos nosotros también una metodología en todos los proyectos de optimización de costes que hemos desarrollado en el sector privado, donde al final establecemos cuatro pasos, ¿no? Primero, evaluar si el gasto es necesario, o si es necesario, o si incluso el gasto se podría reducir o simplificar, porque igual la frecuencia de un gasto, imaginemos pues, un gasto de limpieza, pues igual se puede reducir la periodicidad de ese servicio, ¿no? Lógicamente sin bajar en el detrimento de la calidad. Ver si ese gasto es necesario. Una vez analizado eso, ver la cantidad o el volumen de compra que estoy teniendo de ese recurso. Aquí deberíamos analizar también cuáles son los procesos de aceptación del gasto, a ver si por el propio proceso no hay ningún control de ningún tipo, o es un proceso que, bueno, pues que al final está fomentando el que la gente, bueno, pues incurra en el coste y que de otra manera, planteado de otra manera, pues se podría restringir. Después ver la contratación de ese gasto, si tenemos proveedores alternativas que sean más baratas, si el procedimiento de compra se ha hecho buscando la mayor eficiencia o la mayor optimización,
Y después, lógicamente, el último punto es importante, el control, en todos los aspectos, ¿no? No solamente control de información de gestión, sino también en control de información de costes, para ver si efectivamente estamos en algún lado, se puede optimizar. Y ya con esto voy terminando. Simplemente decir, por la experiencia que tiene Deloitte, en proyectos similares en otras empresas, pues todo lo que es la parte de reducción de los costes generales y de lo que veíamos de la gestión de la demanda, la necesidad de ese gasto, se pueden producir ahorros entre un 10 y un 20, en los procesos de negocio de simplificar o eliminar determinados procesos que tengamos un 5 o un 10, en infraestructuras, y no solo en proyectos TIC o en infraestructuras o en equipamiento, entre un 15 y un 25, y después ya mejoras más del punto de vista estratégico, más estructurales y que son más a medio y largo plazo, son más difíciles de llevar, como puede ser nuestro modelo de negocio, nuestro modelo de prestación de servicios o el rediseño de nuestro negocio. Estamos hablando entre un 10, un 30 o un 20, un 30. Y ya con esto es la última ya, o sea que más o menos me ha ajustado. Bueno, y además David Saavedra va a hablar muchísimo más de esto que yo, pero quería al menos simplemente mencionarla porque antes se hablaba que uno de los aspectos críticos también por los líderes empresariales hablar de la proyección internacional. Lógicamente ahora en un momento de crisis podemos crecer o buscar nuevos nichos de mercado, ya sea a través de irnos a otros sectores o buscar otro tipo de target de consumidores, o irnos a otros sitios, a otras zonas geográficas, ¿no? Y lógicamente aquí señalaba, y aquí David ya habla muchísimo más, pues la oportunidad que siempre representa África por la cercanía de Canarias, por la posición estratégica que tiene Canarias y sobre todo por también todos los fondos que está recibiendo África, tanto de la Unión Europea o de Estados Unidos, donde de alguna manera se van a desarrollar muchas actuaciones en las que Canarias puede posicionarse y empresas de aquí de servicios pueden posicionarse. Y nada más, pero más o menos ajustado al tiempo. No sé si hay ronda de preguntas ahora o ya al final de las ponencias. ¿Ronda de preguntas ahora o al final? Vale. Pues si alguien tiene alguna pregunta. Es un repaso muy rápido, tampoco da tiempo para profundizar en nada, pero si tenéis alguna duda al respecto de algún... Vale. Esto me lo toca. A mí es. Vale. Vale. Ah. Vale. Bueno, buenos días. Mi ponencia va a ir sobre el email marketing. ¿Vale? Marketing es un juego de palabras al final, es marketing con sentido, marketing con sentido. ¿Vale? A ver, ningún comercio es un Dolce & Gabbana, un Armani. Los comercios no tienen ese glamour, ninguno de nuestros comercios, ¿no? Entonces, no tienen ese poder de atracción. La mayor parte de los comercios, pues eso, no están en calles como la del Castillo. La mayor parte, pues eso, están... Perdón, aquí estamos... La mayor parte están, pues eso, en sitios que no hay ni 4 gatos en él. Entonces, en los días de lluvia, pues eso, las personas no pasean. Hay días que hay fútbol. Si no hay fútbol, hay tenis. O sea, realmente es un problema. Las fiestas, las resacas de las fiestas, las manifestaciones, sí. Todo es para que no vengan hacia el comercio. Y las obras del Plan E, que ya pues, delante de la puerta del comercio, que ya es lo que más lo fastidia. Y bueno, también están el tema de la última semana del mes, la cuesta de enero, la de septiembre, etc. Y en la empresa, que no es el comercio, pues hay más problemas. O sea, al cliente hay que captarlo y sobre todo hay que retenerlo, ¿vale? Hay que retenerlo frente a la competencia, hay que intentar que no se lo lleve y desde luego, bueno, la típica frase de que es mucho más sencillo retener a tu cliente que buscar a un cliente nuevo, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Se organizan grandes convenciones, grandes presentaciones, se llevan a los mejores clientes a comer,
con el consiguiente, pues eso, la factura, la acidez, en fin, las ferias, los folletos, todo esto que tiene un coste muy alto realmente y una eficacia tampoco muy mesurable, ¿no? Muy medible. Entonces, todo esto en un entorno de crisis, que todos lo conocemos, un entorno en el cual hay un crédito restringido. Entonces, todo esto lleva a que nuestro cliente es el rey, ¿vale? Aunque sea ese señor de... Entonces, las empresas que no consiguen tener a su cliente fidelizado, que no hablan con él, no conocen sus necesidades, ¿vale? No saben qué es lo que quiere, lo que necesita, qué se le puede ofrecer, o sea, no le escucha, y que no sabe comunicar lo que tiene, que no sabemos lanzar las ofertas que tenemos, no sabemos, pues las novedades que tenemos, pues dejan de existir. Entonces, es importante este diálogo. Entonces, ¿cómo hacemos este diálogo? Yo lo que propongo es hacerlo con el email marketing, que es una herramienta en la cual podemos llegar al cliente, golpear al cliente justo a los clientes que queremos, ¿vale? Al target que queremos. O sea, he puesto bien en grande segmentación, ¿vale? Entonces, voy a hablar un poco de email marketing como una herramienta para esto, para llegar de una manera fácil, con un coste relativamente pequeño, a este cliente. Entonces, lo que decía, vamos, es repetir lo mismo. El email marketing al final es una manera de comunicar en dos direcciones. Es decir, no solo comunicamos nuestras ofertas, nuestras novedades, sino que también sabemos del cliente, sabemos la respuesta que tiene el cliente a través de ciertas cosas que veremos luego, ¿vale? Perdón. Entonces, ¿por qué el email marketing? El email marketing, sobre todo porque es medible, ¿vale? Aunque lo he puesto al último, es 100% medible. Como todo medio online, es absolutamente medible. Pero sobre todo porque es barato, la tecnología es una tecnología muy barata, es inmediato, ¿vale? Tanto el email marketing como el SMS, es inmediato, o sea, tú mandas un email marketing y en breve lo tiene el usuario en su buzón. No requiere de terceros. Una vez instalada una herramienta de email marketing lo puede gestionar independientemente, cualquier empresa, comercio lo puede gestionar, y se puede segmentar, lo que decía antes de ir a por el cliente que queremos, ¿vale? Para ofrecer nuestro producto. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer email marketing? No necesitamos grandes planes, realmente lo que necesitamos es su nombre, sus datos básicos para tenerle diferenciado de un cliente entre un cliente y otro, pues la facturación, etcétera, fecha de nacimiento, por ejemplo, las preferencias que tiene. Necesitamos tener algo que contarle, evidentemente, ¿vale? Y desde luego el permiso, porque una cosa es el email marketing, no voy a entrar en esto, una cosa es el email marketing y otra cosa es el spam, que es muy diferente. Yo he recibido hace poco, por ejemplo, un email en el cual venían todas las personas que éramos clientes de esa empresa copiadas, podía haber escrito a cualquiera. Eso es spam, eso no es email marketing. Y una plataforma de envío. Entonces, ¿cómo generamos? Yo tengo un comercio, una empresa, ¿cómo genero ese email marketing? ¿Cómo genero esa base de datos? ¿Vale? Necesitamos, pues eso, por medios tradicionales que no son muy útiles, pues por teléfono, llamando a nuestros clientes, oye, ¿qué teléfono, qué SMS tienes? O sea, ¿qué móvil tienes? O por correo postal, o por cupones físicos, ¿vale? Entregando cupones físicos a los clientes cuando pasan por nuestro comercio o cuando hacen una operación con nosotros, utilizando bases de datos de tercero. Esto, por ejemplo, es una de nuestra empresa, pues bases de datos de gente que han admitido recibir publicidad, ¿vale? Y que tiene estos criterios de segmentación. Haciendo un microsite, una landing page que se llama un formulario, en la cual recogemos los datos que queremos, pues su nombre, tal, y haciendo una campaña de publicidad online hacia ese formulario. O sea, hay esos métodos. Luego, habría que distinguir, estos son tres conceptos que surgen mucho con el email marketing y conviene tenerlos claros, sobre todo a la hora del spam, ¿no? Lo que es el opt-in, el doble opt-in y el opt-out. Al final es
el opt-out, bueno, empezamos por el opt-in. El opt-in es que un cliente nos da su permiso para mandarle información, ¿vale? Tiene que ser cliente, ¿no? El doble opt-in es que no solo nos da su permiso, sino que además le llega un email, típico email que nos recibimos de confirmar la dirección de email, pulsando en un link y tal. Esto es doble opt-in. Y luego el opt-out es un medio que no es conveniente realizarlo, es más válido el opt-in, el doble opt-in, y es en el cual no nos han dado permiso expreso para recibir esa publicidad. Entonces, no está bien porque el cliente puede recibir ese email y no haberlo deseado, estar en contra y tener una reacción adversa hacia eso. Lo más conveniente es eso, tener el doble opt-in. Entonces, esto es un ejemplo de una herramienta, vamos, la nuestra, pero es un ejemplo, todas las herramientas online es la misma. ¿Cómo podemos realizar un email marketing? Pues directamente tenemos nuestros cupones o nuestra base de datos, nuestro Excel, en el cual tenemos los datos de cada uno de nuestros clientes, su nombre, su teléfono, su email, la facturación que tiene. Conviene, como decían antes en la ponencia de antes, que esto esté integrado dentro de nuestros sistemas informáticos, o sea, que sea una exportación desde nuestro sistema informático. En fin, y entonces lo que hace cualquier herramienta de estas es analizar todos los campos que tenemos, saber si hay emails no válidos, ya sea porque el correo no funcione, o porque el dominio ya no exista, o porque haya una coma en vez de un punto, etcétera. Duplicar, gestionar los duplicados, ver que no hay duplicados dentro de la base de datos, que tienes clientes con el mismo